ya estamos en vivo. Y bueno, Bien. amigos, es un placer como siempre poder estar un día más aquí con todos vosotros desde Alicante, España, para Pláticas en Confianza con Lilian, Life Coach. Para mí de verdad que es un placer todos los viernes, me despierto dando gracias a Dios y sobre todo esperando la hora de poder conectar con todos vosotros porque sé que estáis esperando este momento y para mí es sumamente importante. Así que el día de hoy tengo un programa muy bueno. A ver, todos son muy buenos. Para mí todos son muy buenos porque todos mis invitados son de alto nivel, como vosotros os merecéis. Y este día vamos a hablar de la hipnosis regresiva. La hipnosis clínica es eficaz y útil como herramienta en la terapia. La hipnosis permite que el paciente experimente sensaciones de una profunda relajación mientras focaliza su atención en las emociones, en todas las sensaciones del interior. Sin embargo, hay muchísimos tabús de este tema de la hipnosis. La gente piensa que es como las películas como nos han vendido en la televisión, que solamente la hipnosis lo manejan los magos, antiguamente los hechiceros, y que las personas que se dedican a la hipnosis pueden tener un poder especial en el paciente. Y me refiero a todos los bulos y todas las noticias erróneas que conocemos de la hipnosis, que es que pueden tener control sobre desde tu cuenta bancaria, desde hacer cosas que tú no quieras, en fin, un sinfín de historias que no son ciertas. Pero como yo no soy especialista en este tema, para eso he invitado a una persona que sí lo es. Le doy la bienvenida a un amigo que ha aceptado el día de hoy estar con nosotros. Él es Bruno Bresson. Antes de que él empiece a hablar, quiero hablarte un poquito de él. Tiene un currículum muy largo, por lo cual te voy a decir algunas cositas que son las que se definen más para lo que vamos a hablar, ¿vale? Él es nacido en Francia y tiene muchos años viviendo en esta maravillosa tierra que yo amo, que es mi país, que es España. Vive aquí en España, él es maestro de hipnoterapia, hipnosis clínica espiritual y sobre todo es creador de un método del cual nos va a hablar, que es el método PER. Yo no voy a decir qué significan las letras porque quiero que sea él personalmente el que nos lo diga. Así que, pues le doy la más cordial bienvenida a Bruno. Bruno, un placer de verdad poder tenerte el día de hoy para todo este auditorio que nos están viendo en España, en México, en Argentina, Colombia, países de Sudamérica, en Estados Unidos, bueno, en muchísimos lugares. Yo sé que tú también tienes muchos seguidores, así que pues vamos con ello a la entrevista y quiero que me cuentes un poco de esta introducción que yo dije. Todas las cosas que la gente piensa que es la hipnosis y que no lo es. Así que empieza por hablarme un poco de ti y de esta maravillosa herramienta que es la hipnosis. Muy buenas, gracias por esa presentación que estás haciendo de mí. Es todo un honor para estar contigo y que puedan gente escuchar, entender y descubrir todo lo que es la hipnosis y también lo que es mi forma de trabajar con el método que he ido desarrollando. Y como justamente lo has dicho, yo soy francés, bueno, todavía de nacionalidad francesa, vivo en España, quizá por el clima y la forma de vida más festera, quizá. Pero bueno, sigo siendo francés en el alma. Poquito a poquito, en cuando empecé a llegar a España, es en cuando por primera vez hice una primera terapia de hipnosis después de años antes de ir a España, de haber hecho unos cursos, un curso precisamente
ericksoniana en París. Y años después es cuando realmente me tiré al agua, empezando. Ya que a dicha época, hablo de eso hace más de 30 años atrás, quizás 32 o 33 años atrás, cuando hice ese primer curso, pues no había práctica, te enseñaban solo teoría. Por lo tanto, cuando salía de esos cursos, seguía siendo igual de tonto sin saber que cuando habías entrado. Yo tengo un amigo que dice que las personas que tienen muchos estudios y no lo practican son tontos motivados. Sí, digamos que como yo tenía esa pasión en descubrir, en principio yo quería poseer la mente de los demás, yo quería dominar al mundo. Eso cambió muy rápidamente en cuando me di cuenta del verdadero poder que tenía la hipnosis y en realidad era el de sanar. O sea que rápidamente con los años cambié la forma de trabajar después de haber hecho mis primeras sesiones y sorprendido darme cuenta que funcionaba, pues entonces seguí trabajando, mejorando mi forma de tratar a la gente que venían a verme. Durante 10 años estuve haciendo eso por pasión, la que ni cobraba a la gente porque era un placer para mí y yo era como un director comercial en una empresa de estética, líder en el mercado español, en el mundo adelgazante, en aparatología y cosmética. Creo que todo el planeta ha oído hablar de la famosa dieta de la alcachofa. Sí. Era yo con esa empresa el responsable de esa moda. A la época que era el tema que habíamos elegido para hacer el impacto publicitario. Y entonces, pues, llegó un día que decidí dar mi dimisión a esa empresa para dedicarme a vivir de mi pasión, que era la hipnosis. Y entonces empecé a afinar, hasta que un día me di cuenta que estaba trabajando de una forma bien específica, con una mecánica estructurada. Por lo tanto, me di cuenta que ya había fabricado una forma de trabajar particular, la cual puse en papel para poder yo mismo comprender mi forma de trabajar y poder modificar y ordenar lo que ha llegado con poquito tiempo después a ser el hipnosis per psicoespiritual regresiva. ¿Por qué psicoespiritual regresiva? Pues porque la psicología tiene que existir ya que tenemos un cerebro, tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, del conocimiento de la psicología, pero también tenemos un alma, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la espiritualidad, el espíritu, en mi opinión, existe, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta del espíritu y ya existen suficientemente hechos y pruebas, entre comillas, de que la vida pasada también existen, por lo tanto, el espíritu está confirmado que existe. Por lo tanto, pues, mi método entiende esas dos formas, la psicología y la espiritualidad, y vamos buscando dentro de ese método de una forma con colaboración, mejor dicho, con el paciente, sin órdenes, sin obligación, sin autoridad, los otros mismos mecanismos antiguos, clínica, ericksoniana o convencional de tipos de hipnosis que existen, trabajan mucho con autoridad o con dominación. Yo eliminé esa forma de trabajar dentro de mi método porque pues hay que ser sutil, hay que hacer las cosas con voluntad, porque el inconsciente no acepta que le obligue otro a hacer cosas. O sea que lo va a hacer por obligación en el primer momento, pero luego la terapia perderá su efecto. Científicamente es probado que el inconsciente no acepta las órdenes ni la autoridad. Por lo tanto, ¿por qué ser autoritario y dar órdenes a una parte de nuestro cerebro que lo rechaza? Eso es una de las razones que hizo que yo cambié mi forma de trabajar en los métodos que conocía y empecé a trabajar en colaboración con el paciente. O sea que trabajamos juntos, de forma que el inconsciente, ya que la conciencia, lo poquito que queda de la conciencia, están afectando
efectuando, perdón, los trabajos para el cambio, pues por automatismo el inconsciente acepta estos cambios porque él mismo los ha causado. O sea que los cambios, por lo tanto, empiezan desde el mismo día y son definitivos, o sea que son duraderos. Antiguamente, con ordenar o obligar a la persona diciéndole a partir de ahora no hagas eso y harás eso, pues automáticamente el inconsciente no lo aceptaba y perdía sus efectos a los pocos días. Por lo tanto, no había un efecto duradero. Y eso ya lo cambié totalmente por esta razón. Y entonces, utilizando de esta forma la conciencia y la inconsciencia con la espiritualidad y la psicología, pues vamos regresando. Es una hipnosis regresiva. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a la causa, tenemos que volver atrás, al momento del problema. Y si es la niña de 6 años que ha sufrido, no hay que sanar a la mujer, hay que sanar a la niña, porque dentro del inconsciente la historia está con la niña, no con la mujer. Por eso tenemos que limpiar esta historia y hacerla bonita con la niña. Regresamos, hacemos vivir a la niña de nuevo lo que pasó, pero de forma diferente, para que haya una percepción diferente y por lo tanto unas nuevas emociones. El inconsciente, como es una mecánica que no tiene inteligencia ninguna y representa, sin embargo, 70% del cerebro, no es capaz de darse cuenta que la historia que está viviendo es en hipnosis, viendo la televisión o soñando por la mañana. No, él piensa que es real, porque él no analiza, no tiene esa capacidad. Por lo tanto, acepta todo las vivencias. Cualquier vivencia que tenga emoción, el inconsciente lo acepta como si fuera verdadero. Y ahí es donde está el poder de mi forma de trabajar. Le refabricamos al inconsciente unas percepciones perceptivas y formas de sentir diferente a lo que antiguamente le había trastornado. O sea que eliminamos la causa para que la persona esté totalmente libre de lo que vivió en su pasado. Y luego le hacemos vivir el presente, entonces ya no a la niña, pero a la mujer, con esos beneficios de cambio, para que se dé cuenta ahora de cómo va a poder vivir libre y completamente salvada. Y eso hace que los cambios son inmediatos y definitivos. Esa es la forma que tengo de trabajar. Es bastante particular porque, bueno, visto que tenemos en cuenta también que existe el espíritu, por lo tanto tenemos en cuenta que existen vidas pasadas, pues a veces para ir a una causa tenemos que buscar en otras vidas y encontrar la causa si es que anteriormente en la vida actual no la hemos encontrado, la vamos a buscar más allá, no importa. El universo nos permitiera siempre mejorar, por lo tanto nos abrirán los caminos que podemos conocer. Y esto, como está protegido por el mismo universo, solamente podremos saber lo que nos permite él. Igual que a una vidente no le va a permitir saber lo que no puede saber, solo le permitirá saber lo que es correcto que sepa ella. O sea que esa es hipnosis PER en realidad. Qué interesante. Fíjate que tenemos muchas personas que nos están saludando de diferentes sitios y ya tenemos las primeras preguntas. Ya saben cómo funciona esto. Podéis hacernos todas las preguntas que queráis, que voy a tratar de evitar interrumpir lo más que pueda para tener más información. Y nos pregunta Isabel Morales Amés desde México y dice, ¿cuál es la diferencia entre la biodescodificación y la hipnosis regresiva? Muy buena pregunta. Bien, yo por supuesto, yo utilizo cuando es necesario, por supuesto, utilizo la biodescodificación. Para que entiendan un poquito los demás, la biodescodificación es, digamos, una relación entre lo que es la emoción y la química que provoca la emoción al cuerpo. O sea, está probado científicamente
y eso desde hace bastante años ya, después de que el doctor Fletcher, un francés, y el doctor Hammer, un alemán, hayan sacado teorías que causaban burlas de parte del mundo de la medicina. Quizá por opinión personal pienso que el doctor Hammer fue un poco excesivo y entonces murieron personas, pero sus ideas eran justas, en que la mente, a través de las emociones, es capaz de enfermar o sanar el cuerpo, ¿vale? Para dar un ejemplo cortito y muy significativo cuanto a la realidad de lo que hemos conocido o visto, ver, vivido por otras personas en la vida, y es, por ejemplo, imaginándonos que cada uno que estamos en la cama con una fiebre alta de 40 y 42, no de coronavirus, por favor, una fiebre simplemente de gripe. Cancelado, esa palabra cancelada. Prohibido estar en fiebre con el corona, por favor. No. O sea, estamos con una gripe simple. La hemos cambiado por con vida en vez de la otra. Ya, claro. O sea, que imaginémonos cada uno que estamos en la cama con esta fiebre alta, que no podemos ni movernos, casi con delirio, y de repente viene el cartero a casa a traer a su pareja una carta, y esa carta nuestra pareja nos la trae, y cuando abrimos la carta vemos que hemos ganado $50,000. ¡Wow! ¿Qué nos pasa entonces con la fiebre? A ver, imaginaos, desaparece, ¿verdad? Desaparece, claro. Es real, o sea que de repente somos hasta capaces de levantarnos de la cama y de tener una fuerza en el metabolismo suficiente e importante para que superemos nuestro estado de enfermo. ¿Por qué? Pues simplemente porque de repente, por la emoción que hemos vivido leyendo lo que había en la carta, nuestro cuerpo recibe una descarga de adrenalina, una descarga de química tan importante que somos capaces de irnos hasta a correr en la calle, ¿vale? Sí. Esa es una reacción que está debida a la mente sobre el cuerpo. Imaginemos ahora lo contrario, que estamos en plena salud, limpiando en casa con música, un sol radiante, una temperatura perfecta, las puertas y ventanas abiertas para que circule el aire, como un fin de semana que queremos limpiar y regenerar la casa. Y de repente viene el mismo cartero, pero esta vez nos trae una carta que cuando la abrimos nos damos cuenta que nos ha multado de $50,000. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? De repente, toda esa energía que teníamos, ¿dónde se va? A los suelos. Nos tenemos hasta que sentar, hasta quizás nos maleamos. ¿Por qué? Porque otra vez, en el sentido contrario, la emoción que ha fabricado lo que hemos leído ha provocado una química que ha ido a lo contrario. O sea que la base de la biodescodificación está ahí. Es la mente a través de la emoción que es capaz de ir actuando sobre el cuerpo. Cuanto a las enfermedades, imaginando, por ejemplo, que yo soy una persona que haya hecho cosas malas en la vida y que no lo haya contado a nadie, pero me arrepiento. ¿Por qué? Porque he hecho una cosa y otra y otra y otra, poquito a poquito, por ejemplo, manipulando a la gente, haciéndoles daño, utilizándolos, y cada vez que me miro en el espejo me veo sucio, me veo feo, pero me lo quedo callado, no le he contado a nadie, pues es muy probable que algún día descubra que tengo un cáncer. ¿Por qué? Porque esa química que corresponde a la emoción que estoy viviendo diariamente, conscientemente y inconscientemente también, pues está empezando a pudrir mi cuerpo. Y eso funciona a través del cerebro, que hay unas ciertas células que se llaman péptidos, que van escogiendo una química fabricada por la emoción y la va transportando a otras células receptoras que cuando la recibe se van empezando al final a enfermar y a transformar, y ahí es donde empieza, digamos, los problemas de salud. Por lo tanto, dentro de la hipnosis, esa mecánica emocional que siempre trabajamos, por sí automáticamente
va a ir trabajando también la salud, simplemente porque habremos, digamos, eliminado emociones inconscientes y también conscientes negativas. Por ejemplo, si me siento culpable de algo, a través de la hipnosis, el terapeuta me va a ayudar que yo esté en paz con eso. Por lo tanto, esta emoción negativa que mi cuerpo estará recibiendo en forma de química, del día a la mañana dejará de recibirla, pero aún mejor, como yo me habré perdonado y que me sentiré en paz conmigo mismo, pues mi cuerpo recibirá otra química que irá en contra de la anterior. Por lo tanto, lo que estará fabricando el cuerpo, digamos, es una reinstalación armoniosa para que funcione correctamente. De hecho, de esta forma, pues podemos sanar cánceres, fibromialgias y cosas así, simplemente buscando la causa, sanándola, volviendo atrás en el momento que la hemos vivido, la sanamos y dejamos la persona de hoy en paz con ese momento para que ya pueda empezar a sanar. Yo tengo casos públicos de cáncer de mama, por ejemplo, sanado en 2 meses y medio, solamente habiendo sanado la parte que correspondía a la femenina, que era su hermana o su mamá, no me acuerdo bien, pero son casos que se trataron en público, en conferencia, ya que no son casos que pueda inventar, son públicos de verdad, y es realmente eficaz. Sin embargo, todas las enfermedades no están debidas a una razón psicosomática, o sea, emocional, cuanto a la biodecodificación. A veces en nuestra vida está escrito que tendremos que tener esta enfermedad por aprender algo. Por lo tanto, puedo sanar todas las emociones anteriores, no sanaré esa enfermedad hasta que la persona no aprenda lo que tiene que aprender, no sanará de esta enfermedad. Qué interesante, qué bien planteado lo hace, sobre todo eso que la gente no entiende cómo nuestro cuerpo, cómo nosotros podemos sanar nuestro cuerpo de la misma forma como lo podemos enfermar. Por supuesto. Eso es, hay algunos milagros que hemos metido en la cuenta de las religiones, de los santos, muchas veces están debidos simplemente a esta reacción mental, emocional que ha provocado un cambio químico. Muchas veces. El famoso doctor Milton Erickson, en uno de sus libros, explica una experiencia en la cual se va en un centro de enfermos psicosomáticos que les han provocado parálisis que no tienen ningún efecto, que no tienen ninguna raíz motora. Por lo tanto, que tienen el cuerpo perfectamente bien, pero, por ejemplo, uno no puede mover el brazo, el otro no puede mover la pierna, el otro no puede mover el cuello, etcétera. Eso por decisión de la inconsciencia que ha bloqueado esa parte del cuerpo por otra razón emocional que vivió antes. Él enseñó, sin utilizar la hipnosis, pidió al director de esa escuela que esté anunciándolo como un sanador monstruosamente conocido, famoso, o sea, uno que hace milagros, ¿vale? Para, digamos, sugestionar a los enfermos antes de su llegada. Cuando él llegó, solamente por imposición de las manos y unas palabras estudiadas, él sanó a 70% a 7 de los 10 que se le habían presentado. 7 enfermos dejaron sus parálisis solamente porque él se hizo pasar por el sanador más famoso del planeta, ¿vale? O sea que él quería demostrar que todo está en la mente en gran parte, por supuesto, porque 3 de ellos no funcionaron. Pero es importante entenderlo. Sin embargo, en este mismo libro él explica que si tú estás quitando, por ejemplo, una parálisis a un brazo y que es psicosomático, o sea que la mente lo ha provocado, tú tienes que, si no sanas la causa, tienes que hacer que la mente esté todavía luego manifestándose. No le puede quitar al inconsciente una manifestación porque buscará otra. Y la nueva manifestación quizás sea peor. Imagínate que sea el brazo que le quite la parálisis y que a partir de la semana siguiente de repente
la inconsciencia decide paralizar las dos piernas. No es mejor, es peor. Por lo tanto, él lo que explicó, cuando no sanamos la causa, que no está aconsejado nunca, pues transfiere la parálisis a otra parte del cuerpo, a donde no molesta. Como por ejemplo decía en ese libro, en la uña del dedo gordo del pie. ¿A quién le molesta que no se mueva la uña de su dedo del pie? A nadie. Por lo tanto, la inconsciencia, como no tiene inteligencia ni capacidad de analizar, a ella le da igual que sea el brazo o que sea la uña del dedo del pie. Mientras ella se puede manifestar, ella está contenta. Las manifestaciones de la inconsciencia es una forma de ir equilibrando lo que vive como emoción. La memoria está dentro de la inconsciencia, es emocional, por lo tanto, ella con esa forma va el equilibrando para que estemos en capacidad de seguir viviendo. Es una forma de sobrevivir. Por lo tanto, no podemos quitar una manifestación dentro de ese mecanismo. Creo que he respondido más que la pregunta. Sí, de hecho, me está diciendo, dice, entonces podemos decir que son complementarias, pero en cuestión de sanación, la hipnosis regresiva funciona mejor. Sí, digamos que cuando utilizamos la biodescodificación con la hipnosis, el impacto es realmente superior, porque es mucho más profundizado. Digamos que vamos trabajando, cuando trabajamos la biodescodificación con la psicoanálisis, la psicología, o la psiquiatría no, porque no hay tipo de tratos así, ya que está todo refiriéndose a la medicación, pero cuando trabajamos con la medicina tradicional de la salud mental, la biodescodificación, el problema es que tenemos que trabajar sin haber reducido la vigilancia de la conciencia. Por lo tanto, el acceso al inconsciente es mucho más complicado, es mucho más difícil acceder a la inconsciencia cuando la conciencia está totalmente despierta. Por esa razón provocamos un estado con una inducción hipnótica que permite que la conciencia esté disminuyéndose mucho, permitiendo que los parámetros inconscientes se puedan abrir muchísimo más y por lo tanto descubrir más allá de lo que hubiésemos podido hacerlo en una consulta de psicología sin la hipnosis. O sea que en realidad la hipnosis es un facilitador. Sí. La hipnosis puede permitir trabajar el Reiki, puede permitir trabajar el yoga o cualquier otra terapia alternativa muchísimo más rápidamente y muchísimo más en profundidad. Es, digamos, un complemento general para todo tipo de terapias alternativas. ¿Qué tan importante están siendo ahora mismo las terapias alternativas? Porque cada vez hay más y las personas ya están confiando en ellas. Hace unos años la gente desconfiaba de las terapias alternativas, claro. Solamente era para los chamanes y los brujos, o sea, y los locos, o sea, nada que ver. Sin embargo, ahora la gente ya está más abierta a este tipo de terapias, sea cual sea. Porque todas funcionan, mientras tú confíes y creas en ellas. Claro, es que eso es la culpa, entre comillas, porque no soy en contra de los medios de comunicación, pero la culpa generalmente lo tienen los medios de comunicación por haber comunicado algo que no era, pero ellos mismos no lo sabían. Ellos pensaban también que la hipnosis era espectáculo y dominio sobre el cerebro del otro. No es así para nada. Además, cuando yo dicto mis cursos, que el de los últimos que se han tenido que eliminar por culpa del coronavirus, pues han sido en Montevideo, en Uruguay, en México capital y en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque no podíamos movernos ni reunirnos. O sea que se cambiaron el año que viene para el año que viene, por supuesto. Porque cada año hago en diferentes circuitos. Pero lo que quiero decir es que dentro de los cursos que voy dictando, en cualquier lugar donde voy dictando mis cursos, en los todos primeros días ya voy empezando a enseñar las inducciones hipnóticas a los alumnos
y ellos la ponen en práctica entre ellos, para que desde los 2 primeros días, todos sin exclusividad, sin excepciones, perdón, todos los alumnos, entre ellos, se hacen inducciones hipnóticas, se inducen en estado hipnótico, o sea que no hay magia, no hay magia, solo son técnicas. Pero hay que entender que la hipnosis son 2 cosas. Primero una inducción hipnótica y luego una terapia, cuando ya está inducido la persona. Entonces, no hay que confundir. Dentro de los espectáculos, pues vamos a ver una forma de dominar. Yo, cuando he podido hacerlo, a los alumnos, cuando íbamos a comer, si encontrábamos un camarero o encontrábamos una persona que que aceptaba que le hiciera una hipnosis en donde estábamos, no importaba el lugar, pues le hacía una hipnosis tipo espectáculo para que vieran la diferencia a los alumnos. Pero una hipnosis de espectáculo no funcionará a una persona que sabe de hipnosis. Funcionará a las personas que desconocen el mecanismo, primero, y segundo, funcionará en la persona que se hacen, digamos, impresionar fácilmente. Hay trucos, hay trucos. Digamos que la hipnosis en espectáculo es verdadera, pero dentro del mecanismo hay trucos, y muchos. Digamos que no es más difícil hacer una hipnosis de espectáculo, sino todo lo contrario. Sin embargo, un hipnoterapeuta podrá hipnotizar a un hipnotista de espectáculo, pero lo contrario no. ¿Por qué? Porque el hipnotista que intentará hipnotizar al hipnoterapeuta, el hipnoterapeuta conociendo los funcionamientos, pues no le funcionará. Sin embargo, el hipnoterapeuta, como utiliza unas formas mucho más naturales, sin dominio ni autoridad, pues sí podrá conseguir hipnotizarlo. O sea que sin que uno o el otro se resista, o sea que cada uno prestándose, pero lo que sabe la mente lo sabe, no lo puede ignorar. Por lo tanto, es solamente para público, no es terapia, no es para sanar, es para hacerte sentir frío, calor, o si fueras un mono, o si fueras un jaguar, un tigre o lo que sea, pero no va a más. Digamos que eso, si intentas hacer con ese tipo de terapia, con ese tipo de hipnosis, una terapia sanadora, pues el día siguiente empieza a perder su efecto porque la conciencia ya empieza a pensar. Así es. Qué interesante y sobre todo me da muchísimo gusto que hagas esa diferencia, que la gente entienda la diferencia de una cosa y de la otra. ¿Vale? Y ahora te quiero preguntar, porque yo sé también que tú haces lo que es la regresión de vidas pasadas. Explícanos para qué sirve, porque la gente también tiene ahí una creencia equivocada de lo que es y para qué es. Bien, a ver, primero es importante entender que generalmente las vidas pasadas que tienen una relación con la vida actual son las últimas, son las recientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque de una vida a la otra lo que no se ha ido solucionando en la siguiente se termina solucionando. Por lo tanto, no va a haber una relación generalmente de una vida en Egipto a una vida de hoy. No, sino más bien una vida en los 1900 o 1800 a una vida de hoy, generalmente, sin que yo le esté sugestionando ni que le esté explicando eso al paciente. Curiosamente, las vidas relacionadas con la vida actual son vidas recientes. Ahora, si tú decides pedir a tu terapeuta, hipnoterapeuta, que quisiera saber si efectivamente has tenido una vida en Egipto porque te atrae mucho Egipto, porque te mueres cuando ves Egipto, porque es fantástico y tal, pues entonces sí, podrás entonces pedirle a tu terapeuta y él te enviará pidiéndole al universo que si ha habido una vida en Egipto y que es posible verla, que te la enseñe y entonces volver a vivirla, ¿vale? Pero no es una vida que tiene una relación con la vida actual, simplemente son restos
que han hecho seguramente que has vivido una vida fantástica en Egipto y han dejado restos hasta hoy. O sea que todo lo relacionado y en tus vidas siguientes siempre estarás sintiendo algo particular entonces, ¿vale? Unas vidas cuando tienen mucha importancia dejan huellas, ¿vale? También tenemos las relaciones con las personas, digamos que podríamos relacionarlo con lo que es las almas. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Las almas gemelas tienen 1000 definiciones, ¿vale? Sí. Yo no voy a hablar en definiciones porque nadie puede saber cuál es la verdadera. Hoy cualquiera habla de alma gemela por cualquier término, utilizando ese término por cualquier cosa, ¿vale? Que encuentra una persona y se hace amigo de él y dice que es su alma gemela. Pues claro, ¿por qué no? Encuentra un amor y dice que es su amor, que es su alma gemela, etcétera, ¿vale? Alma gemela tiene muchas definiciones. Hay siete almas gemelas, algunos dicen, otros dicen que hay 3, otros dicen que hay una sola, otros dicen que el alma gemela es una división de tu ser para que vayas aprendiendo más cosas. Hay 1000 formas de explicar. Pero cuando yo digo que tenemos unas relaciones, imagínate que tú y yo, por ejemplo, nos conozcamos en esta vida con un gran amor, ¿vale? Y que por razones X en esta vida no terminamos de aprender lo que tú y yo teníamos que aprender, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces. Pues no pasa nada, tenemos toda la eternidad, ¿no?, para aprender. Por lo tanto, en la vida siguiente nos reencontraremos quizá diferentemente, quizá como hermanos, quizá como claro, quizá como amigos. No precisamente como pareja. Exacto, nos reencontraremos. Hay una relación. O sea que cuando tú terminas tu vida, antes de reentrar en una nueva vida, de reencarnarte de nuevo, estás en un estado de luz, ¿vale? Termina tu vida, al terminar tu vida, cuando encuentras la paz, encuentra la iluminación. Por lo tanto, reconecta con el estado de luz y por lo tanto reconecta con el todo. De repente vuelves a ser un ser supremamente inteligente porque sabes todo lo que saben todos los demás seres de luz y todo lo que sabes tú lo saben ellos. Es como si fuera un conocimiento y inteligencia colectiva, ¿vale? Ya no eres uno, eres el todo. Y desde ese estado tú decides de tu próxima vida. ¿Ok? Ahí es cuando dice, me cachira más, no termine de aprender eso con esta persona en mi vida pasada. Por lo tanto, tú y el otro, si es que ha estado reconectando también con el nivel de luz, pues va a ir preparando vuestra próxima vida y decir, mira, yo creo que como pareja va a ser más difícil que si como hermanos. Entonces, llegaremos como hermanos, vamos a nacer en tal familia, porque en tal familia yo aprenderé eso y tú aprenderás eso, etcétera. Cada uno empieza, por lo tanto, a escribir su vida y dedica unos ciertos años para terminar lo que hay que aprender. Y luego dice, ahora, cuando termino de aprender esto, a cabo de 5 años, viviré esto. Y viviré esto para aprender esto. Y durante estos 5 años no hay nada escrito. Eso hace que durante tu vida tienes un ser de luz que no reencarna, que se dedica a proteger tu vida y sobre todo a proteger lo que has escrito. ¿Por qué? Porque si tú dices que vas a tener 2 hijos, vas a tener que tenerlos. ¿Por qué? Porque hay 2 seres de luz que han dicho, pues yo voy a ser esos hijos. Por lo tanto, ellos han escrito tu vida. Y no puedes tú eliminar lo que han escrito ellos. Por lo tanto, tienes que cumplir. Eso significa que todo lo que está escrito en tu vida está protegido. Significa que tú y yo y cualquiera que estamos encarnados no tenemos ningún poder. ¿Por qué? Porque si tú cambias una sola cosa de que hay escrita en tu vida, es una catástrofe universal. Claro, porque cambia un montón de cosas. La desmultiplicación de cambiar una cosa en tu vida, lo que cambia luego en miles de otros.
Por lo tanto, ese ser de luz, llámalo ángel de la guarda, llámalo guía espiritual, llámalo como quiera. Él te ayuda a que aprenda lo que tienes que aprender, fabricando otras oportunidades durante esos tiempos en blanco y protege lo que está escrito porque debe de ocurrir. Pero hay algo terrible. Cuando admitimos ese funcionamiento por lógica, tal y como lo explico, si admite que funciona así, ¿qué pasa con los asesinos? Significa que han escrito ser asesinos. Significa que siendo un ser de luz, yo puedo decidir de ser un malvado que va a asesinar a gente. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque no puede aprender solo con el bien, tiene que aprender con el mal. El ser humano es incapaz de aprender con la felicidad, tiene que aprender sufriendo. Por lo tanto, deben de existir los asesinos. Y el asesino que va a aprender, pues aprenderá el arrepentimiento. Arrepentimiento, la humildad, la culpa y todo lo que conlleva. El arrepentimiento si no haces nada malo. Claro. El mal es el hermano del bien. El mal es necesario. Por lo tanto, desde la luz decide ser malo. Abajo eres un malo, pero arriba sigue siendo un bueno. Qué interesante tu emoción. Y por ejemplo, se me viene a la mente, con todo lo que has dicho, por eso en una familia donde hay muchos hermanos, hay siempre con alguno es con el que te llevas mucho más que con otros. Sí, por ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque a veces dentro de esos hermanos hay uno que ha decidido nacer en esta familia, pero no por aprender lo que los demás en general van a aprender y entonces están similarmente igual. No, simplemente porque debe de aprender en aceptar a ser diferente. Claro. Por ejemplo. Qué interesante. Igualmente que el don de sanador, el don de medium, el don de vidente, no te lo ha dado la abuela, ¿no? Sí, no es herencia de mamá y papá y de los abuelos. Cuando tú estás en la luz, tú tienes todos los dones. Sí. Y cuando bajas a tu siguiente vida, decides si vas a bajar con algunos dones o no, dependiendo de lo que tienes que aprender y dependiendo de tu propósito, porque hay un propósito por cada uno, un punto particular y principal, que generalmente empezamos a descubrir quizá después de los 35 años, el resto de tu vida. Pero es importante entender que para qué te va a hacer heredar la abuela un don cuando tú lo tienes antes de bajar a esta vida. No, más bien desde ese estado de luz dice, voy a nacer en esta familia donde la abuela, la mamá y la prima son videntes, porque yo voy a bajar como vidente y eso me ayudará a desarrollarlo. Claro, claro. ¿Comprende? No hay lógica que te hagan heredar sin razón, ya que nosotros espiritualmente, al estado material, no tenemos ningún poder. El poder lo perdemos a encarnarnos. Solamente nos otorgamos ser vidente, medium, lo que sea. ¿Por qué? Porque dentro de lo que vamos a vivir en nuestra vida va a ser necesario. Por eso todo tiene un para qué, no por qué, sino un para qué. Exacto. Me están diciendo que te pregunte, dice, pregunta por qué en ocasiones nos pasan cosas que nos parece que ya lo hemos vivido. ¿Sin que qué? Perdón. El final. Nos pasan cosas que sentimos o pensamos que ya lo hemos vivido. Ah, el déjà vu, por ejemplo. Sí, exactamente el déjà vu. Bien, no, hay dos razones. La primera es científica y la primera es una reacción del cerebro, invertida. Hay partes del cerebro que funcionan en orden de funcionamiento, por orden de funcionamiento, y a veces hay una parte del cerebro que se invierte y que funciona antes en vez de que después de una parte, de otra parte. Por lo tanto, es como cuando la segunda parte lo está viendo, es como si ya lo habías visto, ¿vale?
Esa es la primera explicación simplificada, ¿vale? Científica. Y la otra explicación es que está un poquito relacionado con la evidencia o la premonición, que a veces has estado, digamos, en sueños o en pensamientos, viviendo algo que todavía no has sugerido. Y por lo tanto, cuando lo vive, tiene la sensación de haberlo ya vivido. O sea que esas son las dos explicaciones, tanto científica como espiritual, que explican, digamos, lo que llamamos el déjà vu. Qué interesante. Aquí está diciendo, a ver, a ver, me dice Jesús, no, Jason Rodríguez dice, se aleja bastante de las enseñanzas de Jesús. No, y dice la ciencia no es más grande que las enseñanzas de Jesús. No, vamos a ver. Jesús es mi maestro, ¿vale? Me lo han dicho muchos videntes, muchos medios, hasta gente en videoconferencias como ahora o en videoterapia, que trato a mucha gente en video llamadas a través de Skype, hago terapias, y muchas veces me han dicho que mi maestro es Jesús. A ver, cuando un ser espiritual es de luz, no es una unidad, acuérdate, es el todo. La distancia espiritualmente no existe. O sea que un ser de luz puede estar con 1000 personas a la vez. No tiene el privilegio una sola persona de estar con Jesús. Lo tiene una inmensidad importante de gente. Pero en mi propósito, en lo que estoy haciendo, pues yo no lo sé porque nunca le he visto. Yo le hablo pero no le escucho. Pero muchos que tienen esos poderes, esas capacidades, me lo han confirmado, ya que no es, ¿cómo decir? No es casualidad de que en mi trayectoria, de mi profesión, de mi querida profesión, muchísima gente me hayan dicho lo mismo. Ya que jamás alguien me ha dicho, es el San Juan, tu maestro. No, es que siempre me han dicho Jesús. A ver, Jesús se llama Jesús porque lo hemos conocido a esa época. Sin embargo, Jesús no tiene nombre. Nadie tiene nombre espiritualmente. ¿Por qué? ¿Qué nombre te vamos a dar si has tenido un montón de vida? ¿Cuál elegimos? ¿Comprendes? Tu identidad es tu forma de sentir, es tu núcleo emocional, eso es tu identidad. Por eso nos reconocemos de una vida a otra. O sea que si yo te he conocido en esta vida, enamorado de ti, en otra vida, mirarte en los ojos, voy a reconocer ese amor. No voy a reconocerte a ti porque será diferente, pero sí voy a reconocer tu alma, tu espíritu, porque lo reconoceré, ¿comprende? Y reconoceré a tu identidad. Esa es la identidad nuestra, porque espiritualmente, como no tenemos materia, no tenemos físico, ¿cómo entonces podemos reconocer de uno a otro? No reconocemos lo que sentimos, ¿comprende? O sea que Jesús en realidad ni se llama Jesús y yo espiritualmente ni me llamo Bruno, me llamo por mi forma de sentir. Ahora, la parte de la creencia de Jesús no es Jesús. Jesús nunca habla de iglesia, jamás. Nunca habla de iglesia, ni ha hablado de creencias como lo está manipulando el humano luego, después de la existencia de Jesús. Jesús ha hablado de un amor común, general y completo, y una comunicación en ese sentido. Jesús ha hablado del bautizo para relacionar el ser humano con la tierra. Jesús ha hablado del bautizo para relacionar a la humanidad con la fraternidad, ser humano, hermanos todos. Jesús ha hablado de todo lo que ha hablado, pero jamás ha citado religión. Nunca. Si más mejor dicho, de esos famosos escritos que escondieron la iglesia durante 350 años, creo, que eran en los cuales Jesús dijo, no me busques nada más que en donde estás, levanta una piedra y ahí estaré. O sea que Jesús nos estaba diciendo, no hace falta entrar en una iglesia para estar conmigo o para estar con el Padre del todo. Jamás Jesús ha dado un nombre para Dios. Jamás.
¿Por qué? Porque Dios eres tú, eres yo, tal y como nos lo dijo. O sea, que no hay un Padre Dios. Somos todos el mismo. ¿Comprende? Por eso creo que estoy respondiendo más o menos. Y eso no tiene que ver en contra de lo que es la vida pasada. Para nada. Jesús también ha hecho muchas vidas pasadas y quizás más. Hacemos vidas pasadas hasta que, siendo un espíritu más completo, pensamos que aprendemos más quedándonos en la luz que volviendo a la vida terrestre. No podemos aprender en la luz porque no existe la materia. Por lo tanto, si no existe la materia, no existen los opuestos. ¿Cómo voy a aprender de lo lejano y lo cercano si no existen en la luz? ¿Cómo voy a aprender yo de la velocidad, de lo lento y lo rápido si no existen en la luz? La velocidad en la luz es la del pensamiento. O sea que no hay velocidad. Es según piensa y existe o experimenta. Para poder aprender tiene que experimentar con unas experiencias emocionales viviendo los contrarios. Para poder tener una opinión emocional, unas referencias emocionales y por lo tanto empezará a aprender. Pero ¿a qué sirve aprender? En realidad, aprender, todo el mundo habla de despertar y de evolucionar, pero nunca nadie habla de por qué tenemos que aprender. Así es. Bueno, de todas formas, bueno, cada quien puede creer lo que quiera, muy respetable. Sí, pero ¿a qué sirve aprender? ¿Alguna vez te lo has preguntado tú? ¿Para qué tenemos que aprender? ¿Para qué tenemos que crecer? Pues simplemente porque todo lo que aprendemos, todas las sabidurías que existen en el planeta entero, todas van en el mismo sentido. Primero tenemos que saber qué es la sabiduría. Pues la sabiduría es una mejora de capacidad a ser más feliz. Todas, sin excepción, todas las sabidurías van en el mismo sentido, mejorar tu capacidad de felicidad en la vida. ¿Y por qué sirve ser más feliz? Pues para ser más luminoso. La sabiduría y la luminosidad es lo que hace crecer el universo entero. El planeta ha crecido por los cambios y la evolución. El ser humano ha crecido por los cambios y la evolución. Y va en el mismo sentido. Más iluminación, más energía de luz. Ese es el objetivo. Y en todo lo que nos dijo Jesús también va en ese mismo sentido. Qué bonito, qué interesante, de verdad que yo me quedaría toda la noche aquí charlando contigo. Yo creo que la gente que nos está viendo también. Así que aprovechar, si tenéis otra pregunta, Alba López, ella dice que ella necesita una regresión. No te preocupes, Alba, te daremos todos los datos de Bruno para que os pongáis en contacto con él, todas las personas que quieran conocerlo, contactar. Y obviamente, ¿por qué no? Tener una terapia con él. Ya lo he explicado muy bien, que tú utilizas dar el permiso, trabajar y no es imposición. Eso es muy importante para mí. Sí. Nos están viendo de muchísimos sitios. Nos ve Alba López, Víctor del Pino Mundo, Jesús Miguel Ruiz Pastor de Alicante, España, Juan Manuel Soto también de Alicante. ¿Quién más nos pone? Presentación Pérez Mora, también muchos saludos. Tenemos un montón de saludos de Honey Day de Tijuana, Baja California, en México. Tenemos también desde Barcelona, de mucha gente de México también, de Querétaro, San Juan del Río, Querétaro, México, de Argentina, de Colombia. Fer Aparicio, saludos desde California. Marina Fernández Alcina, saludos desde Barcelona. Y bueno, wow, no terminaría, tenemos un montón de mensajes. Aquí dice, mira, está una alumna tuya que es Elizabeth Cerrato, angeloterapeuta, que ella es la que, gracias a ella, estamos haciendo esta entrevista. Ella es una querida prima que también tuve el honor y el placer de entrevistar y que además tú has sido su maestro en lo que es la hipnosis. Elizabeth, exactamente. Bueno, infinidad de comentarios. Si tenéis más preguntas, aprovechar que estamos ahora en oferta, que sí. Yo de todas formas,
encantado de la vida luego en los comentarios que hay, iré respondiendo con más tranquilidad uno por uno y todos los que querrán estar en contacto, pues simplemente que me pidan amistad. No hay, no limito en cuestión de eso. De hecho, tengo 6 perfiles, 5 de ellos llenos y este último con quien trabajo con Grad, que está con 4.000, creo, y dentro de poco voy a tener que crear otro más perfil, porque no rechazó prácticamente ninguna petición amistad. Muy bien, mira, nos está preguntando, nos está haciendo una pregunta que me parece muy, muy interesante. Y dice, ¿dejamos descansar a nuestros difuntos si mantenemos contacto con ellos? Qué interesante pregunta. En cuando yo hago las terapias a todos mis pacientes durante la entrevista, dentro de poco, la semana que viene, va a haber una entrevista en directo en Facebook con la entrevista, no, una terapia por una violación, múltiples violaciones de una chica que se ha prestado a que la trate yo en directo en Facebook. Os lo digo porque va a ser muy interesante verlo. Pero digamos que los difuntos, cuando yo tengo la entrevista con mis pacientes, les pregunto cuáles son los difuntos queridos que les gustaría volver a abrazar. ¿Por qué? Porque los vuelvo a colocar con ellos. Cuando están en ese estado de inducción hipnótica, pues tienen una conexión con el estado espiritual más intenso que nunca. Por entonces es el mejor momento para que puedan estar abrazando de nuevo a sus difuntos. Y si uno de ellos, no ha encontrado la paz, lo ayudamos. Es un regalo bonito ayudar a un abuelo que se ha quedado en el espacio intermedio porque no encontró la paz, porque no querían que los nietos escogieran su oro, o porque lo mataron envenenándolo, o por cualquier cosa que no haya podido sanar y que se queda ahí en la oscuridad, entre comillas, pues lo ayudamos. Abuelito, por favor, perdónales y sigue adelante. Y le pedimos a la abuela, si es que la abuela sí encontró la luz, que la ayude llevándolo de la mano. ¿Qué más bonito regalo puede haber que ayudar a un abuelo que no encontró la luz a que vaya a la luz? Qué precioso. Fíjate que si hay muchas personas, me están escribiendo muchas, pero sobre todo me acaba de escribir, dice Dulcinea T-O-R-D, y ella me dice, yo con mi papá Lilian, ella te la voy a mandar. No os preocupéis, todos los que me estáis viendo, porque voy a poner, me están preguntando también cuál es el perfil oficial, no os preocupéis, porque los datos de Bruno y su perfil lo voy a poner en mi página para que de ahí vosotros le mandéis la solicitud a él y que podáis contactar con él sin ningún problema. Se puede hacer... De todas formas, el último perfil que creé, donde hay espacio todavía para aceptar gente, es el de Bresson Bruno Hipnosis. Perfecto, yo lo pongo de todas formas en mi Facebook para Claro. Y de todas formas invito a Bruno a que también en los mensajitos que él ponga todas sus redes sociales. Una pregunta más, ¿se puede hacer por online, así como lo estamos haciendo, sin necesidad de tener físicamente la persona, verdad? Claro. Yo generalmente lo hago por Skype, porque es, digamos, la plataforma con más calidad para trabajar así, ¿vale? Y porque me tengo que quedar entre la entrevista y la terapia, pues son 4 o 5 horas. Claro. Sí, son mucho tiempo, porque intento tratar a todo el mundo en una sola terapia. ¿Por qué? Porque yo no estoy suficientemente tiempo en mi consulta el resto del año. Por lo tanto, no puedo dar 4 o 5 sesiones cada 2 semanas, una sesión. ¿Por qué? Porque una vez estoy en Colombia, otra estoy en México, otra estoy en Perú. No puedo tratar así la gente en persona o en vídeo. Por lo tanto, siempre voy dando mis terapias en una sola sesión y dura mucho tiempo, por lo tanto. O sea,
de 2 a 3 horas la entrevista y de 1 hora y media a 2 horas, 2 horas y media la terapia. Por lo tanto, pero créeme que se les va a pasar rapidísimo, no lo vais a sentir y vais a salir en las la nubes. última que le hice unas terapias, no, la última miento porque fue un chico de Andalucía que he tratado ayer por la mañana, pero a una coordinadora de Colombia con quien estaba también directo ayer, le hice una terapia y al terminar el paciente piensa que ha pasado 20 minutos, cuando en realidad había pasado 2 horas. Fíjate. O sea que deja de existir. Cuando estamos en la entrevista, también parece corto. ¿Por qué? Porque es muy apasionante, hay mucha emoción y hablamos de muchas cosas. Pero durante la terapia la gente piensa que ha pasado 20 minutos y en realidad ha pasado 1 hora y media o 2 horas. Desaparece la noción del tiempo porque el consciente pierde su vigilia, ¿vale? Lo mismo que si te acuestas en tu sofá viendo la tele después de comer el fin de semana y de repente te levantas y no sabes cuánto tiempo ha pasado. Sí. Has perdido la noción del tiempo, ¿vale? O sea que pasa rápido, 4 o 5 horas son rápidas. Cuando me desplazo, como hay muchísima gente que quiere terapias mías, pues solo puedo dar 3 horas y hago 4 personas cada día cuando estoy fuera de los cursos en desplazamiento. Pero de todas formas, que la gente, poniendo Bruno Bresson, podrán encontrar mis perfiles, todos son válidos, ¿vale? Todos son oficiales, porque veo un comentario que pregunta, el perfil, ¿cuál es el oficial? Pues todos. Sí, me está preguntando Isabel, no se preocupe que yo se lo voy a poner sin problema para que pueda tener contacto contigo. El donde más espacio tengo es el de Bresson Bruno Hipnosis, donde estoy apenas a 4.000 amigos. Pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer, un verdadero placer poder tener esta entrevista contigo y los invito a todos los que estén en contacto, os pondréis en contacto con Bruno, que le mandéis un mensaje y les te vi en el canal, en el programa de Lilian, para que él sepa que ya sabéis todo lo que ha dicho en esta entrevista. Y abiertamente te dejo la invitación, esta es tu casa, Bruno, para otra entrevista cuando tú quieras hablar de otro tema. Yo sé que hay muchísimo de qué hablar, el tiempo es mucho, pero sé que la gente nos está pidiendo y ya sabes, esta es tu casa, cuando tú quieras, las puertas están abiertas de este canal para ti. De todas formas, el placer ha sido mío, por supuesto, y disponible con antelación, lo podremos mirar de nuevo cuando quieras para repetirlo y hablar de más temas, porque bueno, es infinito lo que se puede hablar cuanto a lo que se relaciona al Nocisped y repito a la gente abierto, siempre contesto, siempre, a veces me cuesta horas por la mañana porque es mucha cantidad, y mientras lo puedo hacer, pues lo hago, ¿vale? O sea que un agradecimiento profundo y total por lo que acabamos de experimentar y abierto en futuras experiencias igualmente para repetirlo. Y te agradezco totalmente tu comportamiento, tu paciencia y tu participación para que pueda ser posible lo que acabamos de hacer. Muchísimas gracias, de verdad, bendiciones y sobre todo decirles que vosotros sabéis que cuando entrevisto a una persona y hablamos de un tema tan interesante como este y delicado para muchas personas, que sepáis que yo siempre averiguo que la persona haga lo que dice, que está certificada, que tenga estudios y que no sea una persona que hizo un cursito de 2 días y que ya esté haciendo cosas que no, porque son muy delicadas. Así que con toda la confianza os podéis poner en contacto con él y ya espero los comentarios que me digáis las personas que estéis en la terapia, que me lo compartáis para que la gente se vaya animando y vea que esa terapia alternativa es muy buena, con excelentes resultados. Bruno, ¿algo más que quieras agregar? Si no, para despedir este programa.
Pues eso, el agradecimiento general a ti, sobre todo, y a todos los demás, porque que han estado echando un ojo a lo que estábamos haciendo y que nos han escuchado, y los que han participado, por supuesto. Y bueno, deseoso que podamos tener otra oportunidad para tener otro momento en otros momentos y volver a repetirlo simplemente. Así sea. Agradecido sobre todo. Así será. Bueno, amigos, pues yo me despido. Te recuerdo que tenemos una cita la próxima semana, el próximo viernes, por Facebook Live. Y Pues, te recuerdo la frase con la que siempre termino, que espero que ya te la sepas. La vida es tan fácil como la quieras ver o tan difícil como tú la quieras hacer. Nos vemos la próxima semana. Un beso a todos. hasta luego, un beso.